Y hoy vamos a meditar en un salmo muy precioso, que la palabra del Señor siempre tiene algo que hablarnos, siempre trae gozo, trae ese refrigerio para nuestras almas, renueva nuestro espíritu y nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Así que vamos a meditar en el Salmo 1 y dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y hermanos, sabemos que el mundo ha venido sufriendo cambios, y sufrió un cambio en aquel huerto del Edén, donde hombre y mujer pecaron y donde el ser humano prefirió darse la gloria en vez de darle la gloria a nuestro Creador. Pero también vemos que con el pasar de los años el mundo ha venido cambiando a muchos niveles, a nivel tecnológico, a nivel de la medicina, a nivel científico, militares, pero también vivimos un cambio en plena pandemia, donde muchas empresas comenzaron a teletrabajar. ¿Y por qué hago este tipo de ilustración? Porque la iglesia, con el pasar de los años, también ha venido sufriendo un cambio a nivel virtual, que lo podríamos decir así. Y no es que estemos dejando de asistir a las reuniones o dejar de venir a los cultos de oración, sino porque la palabra también ha venido sufriendo esa transformación virtual. Ya asistimos a nuestros cultos con nuestras tablets, nuestros móviles, porque es más fácil tener un ejemplar a la mano, y es más fácil buscar cualquier cita, cualquier escritura. Y es por eso que en el amor del Señor en esta mañana quisiera invitarles a que podamos pasar de ese proceso virtual y que podamos seguir trayendo nuestras escrituras en papel. ¿Por qué? Porque ahí podemos rayar, podemos tomar notas, ya que la palabra de Dios debe quedar marcada en nuestra mente y en nuestro día a día. Así que este salmo lo he dividido en las siguientes sesiones. El primero, que es el camino de la separación; el segundo punto, que sería el camino de la meditación; el tercer punto, que sería el camino de la fructificación; un cuarto punto, que cómo terminará el camino de los impíos; y el quinto punto, cómo van a terminar o cómo va a ser el final de ambos caminos. Así que este salmo, el salmista nos comienza hablando con una frase y nos dice: bienaventurado el varón. Y básicamente podríamos hablar del gozo, prosperidad, felicidad que experimentan aquellos que son bendecidos o favorecidos. Pero también sabemos que esa bendición, esa prosperidad, esa felicidad es Dios quien o necesidad en nuestras vidas, es quien la otorga a Dios en nuestras vidas. Así que no siempre la persona bienaventurada va a disfrutar de un estado feliz. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a encontrar este ejemplo en las Escrituras? Lo vamos a ver en la propia vida de Job. En el capítulo 5, si me acompañan,
Job capítulo 5, versículos 17 y 18. Nos dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aquí Elifaz precisamente no nos está hablando de que Job estaba disfrutando de un estado feliz, de un estado bendecido, porque todos conocemos la historia de este hombre oriental, que era el hombre más rico, pero en que en cuestión de un día lo perdió todo. Así que Dios utiliza aquí la palabra bienaventurado porque estaba preocupado por la situación de Job. Ahora, mi pregunta ¿es posible de que podamos tener gozo, de que seamos prosperados o de que seamos bendecidos? Bueno, eso dependerá desde qué perspectiva estemos mirando nuestras vidas, desde qué punto nosotros estamos midiendo nuestra vida respecto a los valores del mundo. A lo mejor para nosotros el alcanzar esa felicidad es no sufrir ningún tipo de dolor, es tener algunas de nuestras necesidades cubiertas, pero también tenemos como espejo a aquellos que pueden poseerlo todo y que no son felices, que se sienten insatisfechos y llegando a llenar ese vacío con otras cosas más peligrosas y más nocivas para sus vidas. Así que el ser bienaventurado ante Dios no siempre tiene que ver con nuestras situaciones sociales o personales, que a lo mejor para nosotros en algún momento pueden ser importantes, que pueden ser importantes porque a lo mejor por medio de ellas podemos alcanzar nuestra felicidad, pero no, mis queridos hermanos. El ser bienaventurado ante Dios es poder desarrollar ante Él una actitud correcta de comunión, es poder sobrepasar ese ideal de Dios. Pero ¿cuántas veces nos detenemos para vivir ese ideal, para ponerlo en práctica? ¿Hasta qué punto dejamos que la palabra nos confronte y nos ayude a encontrar ese camino para su aplicación? Así que por tanto el salmista en esta porción de la escritura nos quiere hacer ver y corregir esa visión que tenemos de que para alcanzar nuestra felicidad necesitamos dar a lo mejor rienda suelta a nuestros apetitos, a nuestros deseos, y dejando a un lado ese propósito, esos planes y ese diseño que Dios tiene para nuestras propias vidas. Ahora vamos a hablar un poco de ese camino de separación. Y este salmo nos da unas pautas de aquel hombre justo, de aquel hombre que se siente dichoso o que se siente bendecido. Y nos comienza a hablar con 3 palabras de manera negativa. Nos dice que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Y pensando en estas 3 palabras, como creyentes justos que somos, en algunas ocasiones tendremos que decir no a muchas de las cosas que el mundo dice sí. Y esta sería la parte negativa. Y como veremos más adelante, que no siempre los justos no son los que no practican lo malo, sino que son aquellos que tienen una actitud correcta ante Dios, que lo aman y que guardan sus mandamientos. Así que vamos a ver, no anduvo en consejo de malos. Aquí está la primera condición que se nos da para llegar a llegar felices o tener esa bendición, y es no andar en consejo de malos, porque el andar y el recibir malos consejos, esto puede influir
en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de cómo vemos las cosas. Y esto termina alejándonos de Dios. Como justos debemos de establecer unos principios y unas bases de acuerdo a esos mandamientos de Dios. Esto nos recuerda que la mente es el primer terreno que debemos de defender. ¿Por qué? Porque si llega a ser conquistada, vamos a tener la batalla perdida. Va a cambiar nuestra manera de vivir, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar la manera de cómo vemos las cosas. Ni estuvo en camino de pecadores. Y esta parte conecta un poco también con la anterior, porque el justo no recibe un mal consejo, ni escucha los pensamientos, ni se encuentra en camino de pecadores. Camina sin culpa y en integridad con Dios, pero debemos de saber que como pecador yo estoy fuera de ese ideal de Dios y que yo necesito de Él para alcanzarlo. Pero ¿por qué estoy fuera de ese ideal? Porque no estoy viviendo de acuerdo a los propósitos de mi Creador. Estoy viviendo para mí y para mi propia gloria. No encuentro en Él la vida que espero. Y en vez de vivir una vida de libertad en Cristo, estamos viviendo una vida de esclavitud moral, de degradación y de muerte. Y por lo tanto, esto nos está alejando a vivir dentro de las expectativas de Dios. Por lo tanto, no estoy alcanzando ni esa bendición ni esa felicidad para mi vida, ni se ha sentado. Cuando nos acercamos a la palabra, mis queridos hermanos, tenemos una responsabilidad como hombre y como mujeres. Tenemos que encontrar ese ideal de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si cada vez nos acercamos más a los pecadores, a los soberbios, a los orgullosos, a los burladores? Que vamos a terminar asumiendo ideas, asumiendo sus compañías, asumiendo sus conductas, y finalmente vamos a perder ese respeto y ese temor por Dios. Los escarnecedores o burladores, como también lo traduce la palabra, tienen su mente en tinieblas, están pensando continuamente en el mal, no les importa su estilo de vida y llegan a reírse de aquellos que no piensan o hacen lo mismo que ellos. Y es lo que más estamos viviendo en nuestra época, en nuestro mundo actual. Y no hay que ir muy lejos porque ya comienzan con los pequeños desde el colegio. Pero con esto que acabo de compartir, no quiero que me malinterpreten en que no debamos de pasar tiempo con este tipo de personas, porque hace poco en nuestra reunión pastoral en la iglesia, un hermano compartía de que cuando venimos a Cristo y empezamos a caminar con Él, la iglesia en cierta medida se estanca, y es en que ya no compartimos el evangelio con los de fuera. ¿Por qué? Porque ya nuestro círculo se mueve alrededor de un círculo cristiano. Compartimos con gente cristiana y nos movemos en ese círculo cristiano. Entonces, no quiero que las malas conversaciones influyan en las buenas costumbres. Podemos juntarnos con este tipo de personas, pero siempre teniendo esa actitud correcta, sabiendo que somos representantes de nuestro Señor aquí en la tierra. A lo mejor como creyentes justos necesitamos volver a ser esa sal, volver a ser esa luz en medio de ese mundo que está en tinieblas, y poder llegar a ser
ese puente de conexión que les permita conocer a Dios. Así que ese ideal de Dios en nuestras vidas no puede ser indiferente para los otros, porque además el siguiente versículo nos va a seguir conectando con esa verdad y con esa realidad, el camino de la meditación, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí tenemos la primera parte de este versículo. Nos habla de la ley, que era un conjunto de normas o de leyes por las cuales el pueblo de Israel se regía o se guiaba. Recordemos ese mandamiento supremo que Dios le da a su pueblo y que encontramos en Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, a partir de los versículos 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es como verdaderamente justos, también nos sometemos a sus mandamientos. No dejamos moldearnos por los pensamientos del mundo. Como nuevas criaturas en Cristo, nos deleitamos en sus mandamientos. Tenemos hambre espiritual de su palabra. Deseamos esa leche espiritual no adulterada. El hombre o la mujer espiritualmente feliz o que se siente bendecido se caracteriza por contemplar y por asimilar la palabra de Dios, lo cual le dará la guía y dirección que necesitan para sus vidas. Y cuando la palabra de Dios nos habla de esa felicidad, es Dios mismo quien nos habla y nos dice que Él ha ordenado sus mandamientos para que los guardemos. Él nos exhorta para que lo que Él ha establecido lo guardemos, pero lo guardemos en una completa obediencia. Así que aquí el salmista no solo nos dice que él se deleitaba al leer la palabra, sino que también disfrutaba al meditar en ella. Y esto nos lleva al libro de Josué, a un versículo muy conocido, que nos dice: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí tenemos esta segunda parte de este versículo. Y en el pensamiento hebreo, el meditar en las escrituras implicaba repetirlas de manera silenciosa, haciendo oraciones, alabando, bendiciendo al Señor, dejando a un lado cualquier tipo de distracción. Así que cuando nos acerquemos a la palabra y meditemos en ella no sea parte de nuestra boca, lo hagamos de una manera sincera, porque yo ante la palabra, o nosotros ante la palabra, no nos podemos quedar de una manera pasiva, sino activa, dejar que ella toque lo más profundo de nuestros corazones, porque
como yo no me puedo negar a sus mandamientos o simplemente quedarme como un simple observador, porque esto nos va a ayudar a crecer en piedad, a crecer en santidad, a través del conocimiento de la palabra y de la práctica de la palabra de Dios. Esto nos debe ayudar a profundizar en las Escrituras, para aplicarla a las diferentes situaciones de nuestras vidas. Así que, hermanos y amigos en el Señor, les invito a que practiquen con regularidad la memorización y la meditación de las Escrituras. Hoy en día vivimos a toda prisa, sin un reposo, de aquí para allá, y no permitimos una sincera meditación de la palabra. ¿Y qué pasa con esto? Que llegamos a un conocimiento muy poco o nulo de las Escrituras, y también nos lleva a tener una baja conducta en nuestras vidas, a adoptar patrones del mundo. Así que la meditación de las Escrituras es una necesidad de las más apremiantes en las iglesias de hoy. Ahora, el camino de la fructificación será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, nos podemos imaginar por un momento en aquel tiempo la vida, el lugar y cómo se desarrollaba, y ver un árbol con hojas verdes en la tierra de Israel era símbolo de bendición, porque sabemos que aquel lugar era árido y era desértico. ¿Y con qué lo podemos comparar hoy en día? Con el mundo, donde muchos están muertos espiritualmente. Por eso es tan importante la ilustración del salmista, ya que como creyentes, si no bebemos y nos alimentamos de la palabra adecuadamente, nos podemos secar, porque así como los árboles no se pueden trasplantar por sí mismos, asimismo los pecadores no pueden llegar por sí solos al reino de Dios, ya que su salvación es la maravillosa obra de Dios en sus vidas. Como creyentes consagrados a Dios, debemos de vivir o vivimos de una manera distinta a la que vive el mundo. No nos dejemos gobernar, no permitamos que el sistema de valores de este mundo domine nuestras vidas, porque si damos un poquito de lugar en nuestras vidas al mundo, ¿qué va a pasar? Que vamos a sufrir esas consecuencias. Por eso es tan importante no conducir nuestras vidas por los caminos que el mundo propone. No participemos en actividades dudosas, más bien busquemos, con la ayuda del Señor, vivir ese ideal para nuestras vidas y vivir ese ideal como pueblo escogido de Dios. Así como el árbol tiene que profundizar sus raíces cada vez más para encontrar esa agua viva y nutrirse, nosotros también como creyentes, cada día más necesitamos profundizar en su palabra para que ella renueve nuestra mente, renueve nuestra vida, renueve nuestro espíritu. Porque el no hacerlo, ¿a dónde llegaremos? A una quietud espiritual, a vivir una religiosidad. Así que debemos nutrirnos adecuadamente de la palabra para que en esos tiempos de debilidad, de necesidad, ella sea nuestro apoyo, sea nuestra fortaleza, sea nuestra guía y dirección. Pero el versículo aquí no termina, porque nos continúa diciendo que da su fruto a su tiempo. Todos sabemos que hay diferentes árboles y que cada uno da su fruto distinto. Pues asimismo es la vida del creyente. A medida que va creciendo en el Señor, va dando su fruto y va mostrando su fruto. Y ese primer fruto, ¿cuál es? De ese amor por Dios.
y de que confiesa con sus labios su nombre. Y a medida que vamos creciendo en el Señor, que vamos caminando con Él, se nos van añadiendo más frutos a nuestra vida. El fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como nos dice el libro de Gálatas. Pero algo que no debemos de olvidar es de dar el fruto, y un fruto como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero también al final de este versículo se nos hace una exigencia en medio de esa responsabilidad en el plan de prosperidad del Señor. Y todo lo que hace prosperará. Esto incluye familia, matrimonio, negocio, empleo, salud, pero ninguna promesa de Dios está exenta de una responsabilidad por nuestra parte. Nadie va a prosperar mientras no haga lo que el Señor dice. Muchos queremos los resultados, pero sin el sacrificio y sin el compromiso. No esperemos que las respuestas de Dios se ajusten a nuestra conveniencia, a nuestras necesidades, a nuestro itinerario. Sus respuestas van a llegar cuando nosotros ponemos su palabra en acción. Así que solo a través de la búsqueda de su promesa vamos a permitir que su palabra madure en nuestras vidas. Pero lo que no debemos de olvidar y en lo que debemos siempre de prosperar es en la obra de Dios. Ahora, el destino de los impíos. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Y aquí el salmista hace referencia a la palabra tamo, algo insignificante, de poco valor. Y quisiera ilustrarlo con un ejemplo. En aquel tiempo se trillaba o se aventaba el trigo. Y el tamo era una pequeña cápsula que cubría el grano y que no pesaba lo suficiente. Y que cuando el grano de trigo era lanzado hacia arriba y caía, ese tamo, esa pequeña cápsula, quedaba suspendida en el aire, pero que después el viento la arrasaba, se la llevaba y no servía para nada, solo para ser desechada. Ahora, nos podemos hacer un tipo de idea cuando vemos a ricos, personalidades del mundo, artistas reconocidos que pueden influir en cierta medida en este mundo, pero que delante del Señor son como ese tamo, son como neblina que se los lleva el viento, y que como creyentes nosotros también podemos tener y caer en el error de tener a estas personas como referencia, y por eso debemos de acercarnos al Señor en oración y pedirle que quite esos obstáculos que nos impiden ser obedientes a sus mandamientos, que quite esos ídolos de nuestra vida que se interponen entre mí y su palabra. Y de cierto modo, hay personas que contribuyan a la ciencia, que hacen donaciones, y eso está bien, no está mal, y pueden mejorar vidas con esto. Pero ¿qué pasa? Que están fuera de ese ideal de Dios, que están fuera y lejos desde la perspectiva de su palabra. Así que delante de Dios, el justo, Él lo ve como un árbol bien plantado, mientras que el malo pasa a ser como un simple tamo, como simple neblina que se lo lleva el viento. Ahora, ¿cómo van a terminar ambos caminos? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Llegará el día en que nosotros tengamos que estar delante de Dios y tengamos que dar cuentas por nuestras acciones, por lo que hayamos hecho. ¿Y qué pasará? Como la misma palabra nos dice, los malos no se levantarán en el juicio.
porque su vergüenza los cubrirá. No podrán defenderse. Pero esto no es lo que vemos hoy en día. ¿Qué es lo que vemos? Que los malos acomodan sus ideas, sus argumentos para hacer su voluntad. Cambian las leyes para que se ajusten a sus necesidades. Pero algo que tenemos que tener en nuestra mente es que ante el Tribunal Supremo de Dios esto no será así, porque Él va a juzgar con verdad, con justicia y eternamente. Ahora, como lo he compartido en mis anteriores predicaciones, y tristemente es así, el mundo llama a lo malo hoy bueno, y a lo bueno lo hace ver como malo. Por tanto, esta palabra nos conecta con lo que el salmista nos viene hablando. No se levantarán los malos. Y esto concluye de que los pecadores no van a ser aprobados en aquel juicio de Dios, porque tanto justos como pecadores van a ser separados. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? En que uno no podrá disfrutar de esa vida eterna junto al pueblo redimido de Dios. Jehová conoce el camino de los justos. Ese juicio va a ser de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos de Dios, porque sabemos que el Señor lo conoce todo. Y en este contexto hace referencia a esa intimidad personal, a esa actitud correcta de comunión que tenemos delante de Él, porque también el Señor tiene una relación con sus justos, y como nos dice 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. Muchas personas viven como si ese juicio nunca fuera a llegar. Viven deliberadamente. Se conducen por sendas, por caminos no muy agradables a los ojos de Dios, sin saber cuál será el veredicto que escucharán por parte de Dios en ese día del juicio. Algunos no sé si pueden ver o se pueden dar cuenta de lo que están pasando de acuerdo a su estilo de vida, como consecuencia de su libertinaje. Pero al final, como dice la palabra, perecerán. Un día el camino del malo acabará en ruina. Mis queridos hermanos, se avecina un juicio, y será un juicio justo. Y para ir concluyendo con mi mensaje, quisiera terminar con una breve historia que escuché en cierta ocasión y que nos puede servir para aplicarla a la palabra de esta mañana. Resulta que había un pastor que estaba preocupado por una de sus ovejitas, porque hacía tiempo que no asistía a la congregación, hasta que un día decide llamarla y le dice: te voy a ir a visitar. Bueno, llega el día, el pastor se presenta en la casa de aquella ovejita, la ovejita le abre la puerta, a lo que la ovejita le dice: pastor, no he podido ir a la congregación porque he perdido mis lentes. Ahora el pastor le responde: ahora ya entiendo tu situación. Ha pasado un mes y no tienes tus lentes, no puedes salir de casa, tienes ciertas limitaciones, pero no te preocupes, porque yo he venido. Así que trae tu Biblia en papel, que quisiera leerte un versículo. La ovejita se va adentro a buscar su Biblia, y se escuchan puertas que se abren, se cierran, cajones que se abren y se cierran, y se escucha la palabra: aleluya, aleluya.
y viene la ovejita toda contenta y le trae la Biblia al pastor y le dice: pastor, he encontrado mis lentes, estaban dentro de mi Biblia. Y en cierta medida esto nos puede causar risa, pero la verdad y la realidad es otra, y es que un mes perdido los lentes, un mes perdido la palabra del Señor. Hermanos, en ese ideal de Dios hay un orden de felicidad, hay un orden de bendición, hay un orden de prosperidad, y el Señor establece ese ideal al cual estamos caminando y al cual pretendemos llegar. En ese ideal hay gozo, hay paz, hay felicidad para los que guardan sus mandamientos. Tenemos que afirmar nuestros caminos, tenemos que descubrir qué es lo que nos está impidiendo llegar a ese ideal de Dios, de que podamos transitar por las Escrituras sin excusas, porque sabemos que muchas veces en nuestra propia fuerza no podemos hacer las cosas y necesitamos esa gracia inmerecida del Señor, y clamar al Señor y decirle: Señor, limpia mi camino para guardar tus mandamientos. Señor, ordena mi vida. Entonces, cuando mi camino es afirmado, las piedras son quitadas, las distracciones, los ídolos, los obstáculos, el pecado y todo lo que se interponía entre su camino y el mío, entre su palabra y mis oídos, y podamos llegar a decir como el salmista: porque Jehová conoce el camino de los justos. Ahora, una pregunta que te quiero dejar, o que nos podemos hacer luego en casa, pero hacerle una breve y profunda meditación. ¿Dónde me encuentro respecto a estos versículos que acabamos de leer? Y ahora se me viene algo a la mente. Todos hemos preparado una fiesta o una cena, y hay cosas que en cierta medida dejamos para lo último, porque requieren de más atención, de más cuidado, y solo cuando nos vemos en la necesidad nos acordamos de aquello que nos hace falta. No sé cuál sea nuestra situación, pero si somos de los que dejamos las cosas para lo último, pongámonos a cuentas con el Señor hoy, para que cuando Él venga podamos entrar en ese reposo, podamos entrar en esas bodas del Cordero. Por eso es tan necesaria leer, meditar y aplicar la palabra de Dios, para que se convierta en el centro de nuestras vidas y que Cristo se convierta en el centro de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre amado, te queremos dar muchas gracias por permitirnos en esta mañana meditar una vez más en tu palabra. Señor, ayúdanos a guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser árboles bien plantados, que demos su fruto a su tiempo, Señor. Que cuando nos sentamos a leer tu palabra, Señor, lo podamos hacer sin ningún tipo de distracción. Que tú nos estés ministrando, Padre, en cada momento, para que tu palabra se guarde en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, guárdanos de todo pecado también, que muchas veces pretendemos hacer lo bueno, pero no hacemos lo bueno, sino lo que muchas veces no queremos. Señor, que hoy siga siendo día de salvación para aquellos que aún no te conocen. Que pueda haber alguien, Señor, que se acerque a ellos
y les comparta tu palabra y ellos puedan creer en ti y tú puedas ser el Señor y Salvador de sus vidas. En el bendito y amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.